propios grupos. Tenemos, por ejemplo, el grupo de los catenúlidos y tenemos el grupo de los Rhabditophora. Laumer en el 2015 ya propone y colaboradores proponen justamente dos grupos importantes, pero el clado de los Rhabditophora aborda no solamente a organismos de vida libre, sino también a organismos parásitos. ¿Cuál es la característica? Los rhabdites. Vienen entonces a dar lugar a los organismos portadores de rhabdites y ellos, estas estructuras, tienen una función. Entonces, podemos ver que dentro de esta imagen proponen incluso términos como, por ejemplo, si son organismos de vida libre, marinos, Ya. terrestres, parásitos, si presentan una faringe simple, plicada, sí, o bulbosa, si presentan neodermis, se presentan Ya. rhabdites, Ya. glándulas de adhesión, Caramba. un clivaje en espiral o algún tipo de larva. Sí, sí. Entonces, vemos que esta imagen nos resume mucho lo que hemos mencionado en algunas características y otras que vamos a ir mencionando posteriormente. Bien, esta imagen es básicamente lo mismo con respecto a la anterior, sin embargo vamos a resaltar a los parásitos porque son estos grupos, es este grupo el que realmente está totalmente claro con respecto a su filogenia. Si bien en esta imagen hace referencia a los turbelarios, vemos que en realidad los turbelarios abordaban desde los catenúlidos hasta los tricládidos, pero hoy en día este término es un término mucho más coloquial, perdón, y por lo tanto está siendo dejado de lado. Más bien, el término Rhabditophora agrupa a muchos organismos, tanto de vida parasítica como de vida libre. Tenemos otras propuestas como la de Larson, sin embargo, vamos a ir mencionando a través de esta imagen cuáles son los términos, cuáles son las especies de relevancia y que hemos observando en algunos casos. Tenemos, por ejemplo, en los monogenea, un encotilave, una granura, que respectivamente aborda a un monopistocotilia y a un poliopistocotilia. Tenemos al Lobatostoma, tenemos aquí a Dicrocoelum dendrítico, la Nachmia, el Paragonimus, la fasciola hepática, el Schistosoma, como especies relevantes. Tenemos la Cistorhynchus tenies, el Acanthobotrium, al Rhodobotrium, al Diphyllobotrium. Tenemos también, en esta ocasión no ha salido, pero también hay un Paranoplocéfala, una Moniesia. Eh, en este caso, los estodarios, no tenemos ningún representante de estodario, por si querían saber cuáles son los grupos que dan puntos adicionales, podrían de repente algún cestodario o tal vez algún Rhabditophora del grupo de los de vida libre. Entonces, estos Rhabditophora de vida libre pueden ser, sobre todo si estos ya están en una lámina, como las dugesias o un tricládido, un seriata, entre otros. Serían especímenes que dan puntos adicionales. También podría ser uno que dé puntos adicionales, un Gyrodactylus, por ejemplo, o incluso un Gyrocotyle. No tenemos el Gyrocotyle. El Gyrocotyle es un cestodario muy bonito, pero es de gran tamaño. O sea, no es enorme, pero sí puede alcanzar en una lámina. Entonces, dentro de un mundo de tenias, podríamos ir abordando que los especímenes pueden vivir, en realidad, no abordando solo las tenias, muchos de estos son organismos de vida libre, marinos principalmente, pero hay otros que sí, viven en el intestino. Entonces, incluso este video muestra a los proglótidos. Esto probablemente sea una colonoscopía en el cual se puede observar
Miren cómo se retuerce el proglótido y va avanzando, se va contrayendo. Entonces, el espécimen se encuentra en el intestino, incluso se puede hacer cultivos en laboratorio. Miren aquí tenemos un espécimen que en el cual se ven las ventosas y miren, en esta imagen proyecta lo que se conoce como rostelo o corona de ganchos. Miren aquí todos los ganchitos. Todos están observando cómo señaló a través del puntero. Esto es la corona de ganchos. Corona de ganchos que sirve para aferrarse al intestino. Este es el escólex y el escólex puede tener ventosas, como las que estoy señalando en este momento. Una aquí, detrás hay otra, al costado hay otra y delante hay otra. 4 ventosas. Y las vamos a ver, miren, da lugar a una apariencia de ojos, pero en realidad no son como, no son ojos. A las ventosas también se les menciona como ambulacro o eh, acetabulum. Entonces, son como chupones con las cuales se aferra el espécimen. Incluso aquí, en este minuto, se puede observar cómo proyecta, miren, la corona de ganchos. Este sería un espécimen de la especie Taenia solium. Entonces, ¿por qué mencionábamos de un estudio de huevos? Porque los huevos tienen valor taxonómico, nos pueden guiar. Entonces, los huevos pueden ayudarnos a identificar los grupos que estaríamos trabajando. La mayoría son del sistema digestivo y podemos ver en este video cómo el gato está durmiendo. Pobre gato. Pero miren de él cómo salen los proglótidos. Y no solamente es en el caso del gato, también puede ser en el caso de un perro o de otro animal. No sé si ustedes han visto eh, a los osos pardos cuando salen de hibernación en el hemisferio norte y de él salen como cordones de lano. En realidad no son cordones, son largas tenias, porque estos especímenes ingieren peces, estos peces tienen parásitos y completan en el oso su ciclo de vida. Pero estos, ¿qué hacen? Terminan por crecer tanto que pueden extenderse y salir como largos cordones. Entonces, vemos que después de esto, ¿qué hace el gatito? Se ¿Qué hace la, el gato? se lame. Se lame y por lo tanto, Qué ¿dónde queda? asco. En su boca, o puede romper los sacos, porque en realidad son proglótidos grávidos, terminan por romperse y liberar los huevos. Luego de ello, ¿qué vemos? El gato, una autoinfección. ¿Qué más podemos ver? Llega Néstor, acaricia a su gato y el gato lo lame. Entonces, vemos en realidad que es un medio para, pero obviamente al gato, si estamos hablando de autoinfección, no le va a dar un adulto. Él necesita comer la forma intermedia. Entonces, al gato le va a dar la forma intermedia. Vamos a ver entonces un ciclo completamente distinto. Bien, ¿a quién vemos aquí? ¿A algún turbelario? ¿Por qué abordamos a este grupo? Porque básicamente lo que debemos de tener en cuenta es la boca, la faringe y los ciegos intestinales, tanto anterior como posterior. Para ello se guía de la presencia de los ocelos. Entonces, puede ser que tengan múltiples ramas o que solo tengan una rama anterior, una rama posterior, o que sean tricládidos, tres ramas, dos anteriores y una posterior. Entonces, es importante tener en cuenta cuál es el tipo de faringe que se está observando, sobre todo en los especímenes de vida libre. ¿Es una faringe simple?
bulbosa, es una faringe protrusible, es decir, que puede extenderse y retraerse, o incluso podríamos hablar de las ramas intestinales, la rama de los ciegos. Entonces, una a cada lado, o simplemente podríamos encontrar varias ramificaciones. En este caso, encontramos tres, una anterior, dos posteriores, y estas características nos ayudan a identificar, por ejemplo, a los policládidos, a los acelos o ratocelos. Entonces, la faringe, nuevamente, las ramas intestinales e incluso podríamos hablar también de la boca como un medio para su identificación. Aquí tienen una clave, sobre todo para los diferentes órdenes dentro de los platelmintos. ¿De qué grupo? De los grupos de vida libre. Bien, aquí tenemos a algunos tricládidos, Dugesia principalmente, a los que antes eran conocidos como simplemente planaria, y es que ellos tienen la capacidad, si llegan a ser cortados, de generar nuevos individuos a partir de esos cortes. Bien, ya que vamos a ir por las playas, sería importante llevar uno que otro bandeja para que cuando vayamos por las playas podamos recolectar algo. Incluso podríamos llevar, se me olvidó esta trampa, un fenchazade, son tubos, los pesqueros lo utilizan para poder ver dentro de la arena. En realidad son tubos huecos. Por un lado tiene una malla, por el otro es hueco, se inserta como un sacabocados sobre la arena y luego se vierte agua para lavar toda esa arena y que queden todos los especímenes. Entonces podríamos hacer esto para buscar catenúlidos. No tenemos catenúlidos, así que podrían ayudarnos a conseguir a este grupo. Ya dentro del subfilum Rhabditophora podríamos encontrar de repente policládidos, que la mayoría de ellos son marinos. No los tenemos tampoco, ni tampoco tenemos tricládidos, como en el caso de las dugesias. Entonces, traten de recordar las características más relevantes y traten siempre de tener en cuenta cuál es la imagen patrón dentro de ellos. Por ejemplo, aquí los repliegues para este policládido, pero ya saben que la mayoría son, por no decir todos, marinos, y al ser un policládido que debe de tener múltiples ramas intestinales. Aquí hay una imagen, por si acaso, de los tipos de larva, tanto la larva Müller como la larva Cato. Pero no todos son externos. También existen parásitos, perdón, no todos son internos, sino también existen parásitos externos como los tenocefálidos. Entonces, estos tenocefálidos pueden estar, por ejemplo, adheridos a la superficie corporal de algunos insectos. ¿Qué insecto es? ¿Alguien tiene una idea de qué familia o de qué orden? Mm, parece un ortóptero. Es una cucaracha. Blatodia. Ay, Aquí no sé. abajito dice Plecóptera, por si Ah, tuvieron la duda. helicóptero. Entonces, este es un Plecóptera y miren cómo se adhiere a la zona de membrana, está allí, incluso coloca sus huevos. Entonces, miren cómo coloca sus huevos y para que no los lleve el agua, les coloca un filamento, una sustancia pegante con el Uy, cual los aferra a esos organismos. Miren allí, está adherido. ¿Qué es lo que se observa? Aquí una boca, se observa también una ventosa y podríamos decir que estas son glándulas vitelinas, estos los ovarios para producir a los huevos. Bien, dentro del subfilum Rhabditophora encontramos la infraclase Neodermata.
¿A quiénes agrupa los neodermata, Sebastián? ¿Quién se agrupa los neodermata? ¿No hay Sebastián? ¿Quién David, entonces. agrupa los neodermata? David Ceballos. ¿A quiénes agrupa los neodermata? Trematoda esto homogénea. Así estaba, Sebastián. Sebastián Trejo, ¿a quiénes Trematoda. agrupa los neodermata? Trematoda Agrupan cestoda monogénea. bueno, son platermitos ¿A quiénes? parásitos, a las tenias duelas, a las Ok, tenias. pero los neodermatas son todo el grupo que presenta esa nueva dermis que aparece a partir de los neoblastos. Entonces, todos los neodermatas son parásitos. Entonces, vamos a ver ahora al grupo de los parásitos. Recuerden que ellos tienen una neodermis sincitial. Neodermis sincitial, que quiere decir que ha perdido esa compartimentalización. Tienen también raptites y sobre todo cilios. Bien, el clado neodermata. ¿A quién estamos viendo aquí? Probablemente en nuestro pool de heces tengamos parásitos como estos. ¿A qué grupo pertenecen? ¿Qué? No entiendo. ¿A qué grupo pertenecen? Partamos entonces de Monofilete. qué forma tienen. ¿Qué forma tienen esos huevos? Mm, ¿Qué forma tienen? mm, ¿No tienen forma? ovalado. ¿Tienen o no tienen forma? No, no estoy compartiendo pantalla. La quité para que ustedes respondieran, porque como están atentos a las diapositivas, ovalados, a ver, vamos a ver. ¿Son ovalados? No, no son completamente ovalados. En realidad son redondos, miren, Pero, son ya, redondos. ¿Qué más? mm, ¿Tienen alguna forma? Creo que el vitel está de manera externa, como lo amarillo. Lo amarillo en realidad no es excremento que se ha adherido a esos huevos. Por eso mucho se utiliza el Lugol, para darle contraste y sobre todo permitir que aquellos compuestos que tienen almidón se coloreen de azul y con ello favorezca el contraste y se pueda eh, retirar cualquier tipo de sospecha de alguna sustancia que no es. Bien, ¿qué forma tienen? esférico, pues no dijo. Como circular, redondo. Ya, pero tiene una forma de llanta, tiene una forma de llanta. Esa es justamente la forma que es característico y van a encontrar en la literatura cuando hablen de huevos de taénidos, porque no es ni de Taenia solium ni de Taenia saginata,
los huevos de la familia Taenide tienden a tener esta forma de llanta. Entonces, en su interior, tal vez en estas imágenes no se observen bien, tal vez aquí esta línea, pero tienen ganchos. Entonces, vamos a resaltar esa capacidad de ya albergar un embrión. Entonces, tienen forma de llanta. En algunos casos, como en el de los taénidos. Tenemos otra imagen, lo que vemos aquí es que básicamente nos están presentando a todos los animales, pero miren, los que están resaltados, los que están sombreados de plomo, ¿qué denotan? Denotan ¿Ciencia? No, como los platelmintos, los digeneos, monogeneos, céstodos, digeneos, van a, y Aspidobotria, van a parasitar a cordados, los digeneos principalmente equinodermos, los semicordados van a ser parasitados por digeneos, los artrópodos por algunos céstodos y también por digeneos. Entonces vemos que los platelmintos no solamente van a estar asociados a los mamíferos, a los deuterostomados, sino van a estar asociados a otros grupos, como por ejemplo moluscas, anélidos, artrópodos, ketognatas, hemicordados, equinodermados, nidarios y tenóforos. Bien, en esta imagen tenemos a la clase monogénea. Entonces, estos son especímenes que presentan como característica una estructura de fijación. Entonces, nosotros habíamos mencionado que no tenemos ningún Gyrodactylus. Entonces, miren aquí, la estructura de fijación es el opistoaptor. Esta es la estructura clave. Esto es lo que nosotros vamos a mencionar. En primer lugar, vamos a resaltar la presencia de una boca, una faringe y los ciegos intestinales. Ok. Cumple todavía, a pesar de ser parásito, mantiene un sistema digestivo. Pero, recuerden, ellos viven, ¿dónde? Aferrados al tegumento de peces principalmente. Entonces, ¿qué necesitan? Grandes espinas, grandes anclas con las cuales aferrarse. Entonces, este opistoaptor es una estructura de fijación. Vemos de forma lateral cómo rodean a este opistoaptor un conjunto de ganchos, pero esta forma de H son dos grandes anclas que van a fijar al espécimen, de tal manera que evite que el agua por fricción termine por arrastrarlos. Pero miren, ¿qué estamos observando? ¿Qué estábamos observando? ¿Un embrión? Un embrión. Aquí en la imagen también. ¿Qué habíamos dicho? Que tienen la capacidad de albergar a sus hijos y sus hijos a sus hijos. Entonces, tiene una alta fertilidad. Lo que vamos a ver es que tienen ventosas y complejos ganchos en el opistoaptor, además que el estadio inmaduro se conoce como oncomiracidio, portando una hilera de cilios y dos pares de ojos. Entonces, es importante resaltar dentro de la clase monogénea la presencia del opistoaptor, además de que puede criar a su descendiente a un embrión dentro de sí. Entonces, vamos a ver nuevamente el video. Cómo se mueve el ancla. Vemos allí, sobre todo, los dos lóbulos anteriores
dos lóbulos cefálicos, como se encuentran cerca de la boca, entonces podrían ser mencionados como proaptor. ¿Dónde se los encuentra? Por ejemplo, las branquias. Pero para ello ustedes tienen que ver con una lupa, con un estereoscopio, pueden colectar branquias. Lamentablemente, la mayoría de peces son eviscerados en el puerto y no llegan al mercado con vísceras ni con branquias. Entonces, si ustedes van en algún momento al puerto, consigan al espécimen completo, que no lo evisceren, aunque ya en alta mar incluso también lo evisceran. Entonces tengan en cuenta ello porque esto nos puede ayudar a poder atrapar especímenes. Entonces, miren cómo se mueve. ¿Con qué estructura está aferrada? Con el opistoaptor. ¿Qué se movió? El proaptor. Las dos ventosas anteriores. Entonces, miren. Vamos a retroceder un poquito. ¿Aquí qué está? El opistoaptor. Miren aquí. El proaptor y miren las dos anclas. Espero que todos estén mirando lo mismo. ¿Dónde los pueden encontrar? En las branquias de peces. Pero ¿qué tienen que hacer? Tener al pez completo, porque si no, no lo van a encontrar. Ahí se nota muy bien los ganchitos, miren. La ancla. El proaptor, con esos dos proyecciones cefálicas. Tu proaptor se enganchó con un ganchito, miren. Pobrecito. Sí se puede ver que su cría incluso tiene los dos ganchos, ¿verdad? Y aquí está las dos anclas y sus ganchitos al costado. Qué loco. Bien. Una vez que sale la cría Pero aquí muere. debemos de tener en cuenta que existen dos grupos. Si bien en este cladograma se establecen como dos grupos que a los cuales todavía no se les tiene claro cuál es su origen, tenemos a los poliopistocotilia de dos a más y los monopistocotilia. ¿Qué tienen de más? Los opistoaptor. Entonces, ese opistoaptor es el que nosotros vamos a tomar en cuenta para poder clasificar. Entonces, nosotros hemos visto dos Gyrodactylus. especímenes, ¿verdad? ¿Recuerdan cuáles son los nombres de los dos?
especímenes que hemos visto? Mm, ¿Dónde están sus apuntes? no me acuerdo del espécimen. Girodactylus, No, no hemos visto un girodáctilo. ¿no? No me acuerdo. ¿Cuáles son los dos que hemos visto? Mm, ¿Están con sus apuntes? No tienen apuntes. Pseudoleportis americanos. Ay, no me acuerdo. Pseudodiplorquis americanos. Mariel, ¿tienes tus apuntes a la mano? Eran monopistocotilia Sí, y pero tenían un poli. nombre. Lo tenía anotado así, mono y poli. Claro, Pistocotilia. mono y poliopistocotilia son los órdenes, pero nosotros mencionábamos que tenían dos representantes, uno Pseudodiplorquis. para cada grupo. ¿Alguien recuerda? Abril, Calicotile australis. Pseudolepta. No me acuerdo. Mm, Jennifer, Brian, no me acuerdo. Jorge, No me acuerdo. Rosa, Leonardo, Estamos entendiendo todo menos. Marcela. Pero la especie en sí no lo hemos apuntado. ¿Alguien recuerda? Mm, Uno era la estifanura y el otro, Leptifanura. no tomaron foto a su celular, con su celular. No tomaron foto. Mm, Profesor, creo que era en Cotilabe. Exacto. Uno es el encotilabe y el otro el sifanura, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros vamos a ver es justamente la característica de la estructura de fijación. Sifanura presentaba dos o presentaba uno. ¿Cuántos presentaba? ¿Cuántos opistoaptor presentaba? dos. Dijo dos. ¿Dos? A ver, mientras buscan sus apuntes. Debemos de resaltar que estos son parásitos principalmente de organismos acuáticos, entre ellos vamos a resaltar las branquias de los peces, entonces se van a adherir allí con ayuda del opistoaptor, pero sobre todo vamos a mencionar que tienen ciclos simples, ciclos de vida simples, haciendo referencia sobre todo porque en el caso de los digeneo 2, por eso son monogeneos, un solo organismo hospedero donde desarrollan todo su ciclo de vida. La larva o la forma inmadura de este organismo es el oncomiracidio, un oncomiracidio ciliado que sale del huevo, nada e infecta a un hospedero. Entonces, debemos de recordar que la larva para este grupo, para los monogeneos, es la larva oncomiracidio. Entonces, aquí tenemos algunos representantes. Dentro de ellos, monopistocotilia, vamos a resaltar a aquellos que solo tienen uno, un opistoaptor. Entonces, dentro de ellos vamos a mencionar al encotilabe. El encotilabe solo presenta un opistoaptor, este de aquí. Miren allí, de repente se me ocurre colocar en el examen el ancla.
Entonces, debemos de poder definir muy bien. Y en la parte anterior vamos a encontrar las dos cápsulas cefálicas, los dos lóbulos cefálicos, o también conocidos como proaptor. Entonces, proaptor cerca a la boca y opistoaptor en la parte posterior. Es lo que debemos de reconocer dentro de los monogeneos y sobre todo porque este es un Ok. monoopistocotilia. Gyrodactylus también es un monopistocotilia, pero miren aquí la capacidad de poder albergar a su cría y la cría a su vez a otra que vendría a ser la abuela alberga, perdón, la madre alberga a la hija y a su vez a su nieta. Entonces podemos ver los ganchos que se forman en cada una de ellas. En este caso es el Gyrodactylus. En el video también fue un Gyrodactylus, pero nosotros en el laboratorio no tenemos un Gyrodactylus. Dentro de los Poliopistocotilia vamos a encontrar encifanura. En él vamos a encontrar dos estructuras de fijación. Entonces, en este caso, nosotros podemos hablar de polistoma también. Polistoma tiene varios. En este caso, vemos seis, seis estructuras, seis eh, opistoaptor que sirven para la fijación. Entonces, recuerden, seis opistoaptor. Pero aquí tenemos otra característica. El ciclo del polistoma se desarrolla en sapos. Entonces, vamos a tener que revisar de repente a renacuajos para poder buscar uno que otro organismo que haga referencia a algún polistoma. También aquí encontramos a Madapolistoma, el cual presenta, miren también, seis opistoaptor y vean los ganchos enormes. En la parte anterior no tenemos un desarrollo de lóbulos cefálicos, sino tan solo de una boca. Es un único. Miren en el interior del espécimen cómo se alberga a las crías. Entonces, vamos a resaltar principalmente dentro de los monogeneos dos grupos importantes, los monopistocotilia y los poliopistocotilia, resaltando entonces la presencia de uno o de varios opistoaptor. Entonces, recordemos esos y los nombres de los especímenes, recordando también el nombre de la larva, Oncomiracidium. Están esto para riéndose nada más. Voy a compartirles otro enlace.